Bueno, los saludamos. El día de hoy nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México de San Luis Potosí, el TEC Regional. Estamos en Ingeniería de Sistemas en la especialidad de Gestión de Servicios de TI. Esa es la materia de Taller de Investigación 1 y el día de hoy hablaremos de un cuadro sinóptico que contiene los tipos de investigación, sus métodos y técnicas. Es la actividad 1.1. Nuestro equipo está integrado por Gallegos Olvera, Pedro Augusto, Villarreal Gómez, Fernanda Girardín, Hernández Muñiz, Carla, y nuestra asesora es la maestra Reinalda González Álvarez. Bueno, hablaremos de los tipos de investigación. Veremos en este video pues todos los tipos de investigación, sus métodos y técnicas. Veremos que realmente es muy interesante aprender esto, porque a veces investigamos o nosotros como estudiantes necesitamos mucho investigar, mucho ver, pero ni siquiera sabemos los tipos de investigación, ni siquiera sabemos lo que nos puede servir para lo que nosotros necesitamos como estudiantes. Por eso el día de hoy hablaremos de esos tipos de investigación con sus métodos y técnicas. Hablaremos de los tipos de investigación. Como primeramente hablaremos de la investigación según su alcance, pues es comúnmente más llamada alcances de la investigación. ¿Qué finalidad tiene? Pues tiene una gran finalidad, ya que se quiere lograr alcanzar las metas y los objetivos que se tiene al estudiar pues el fenómeno o el tema. Pues claramente esa investigación utiliza una secuencia para alcanzar ciertos objetivos que paso a paso se van logrando. Como tenemos la exploratoria, es más que nada estar observando, no se toma ninguna información, sino solamente se observa el entorno. La descriptiva, obviamente aquí es cuando ya se describe el fenómeno, obviamente que ya que se tiene claro el objetivo que se va a estudiar, y esto tiene un poco de error bajo, ya que como se empieza a estudiar al fenómeno, pues se empiezan a descartar o a encontrar cosas. Tenemos la correlacional, que pues obviamente esta trata de encontrar dos relaciones, dos variables en donde choquen para poder encontrar pues más que nada el objetivo. Y por último tenemos la explicativa, que obviamente aquí ya se da a conocer y se explica el método del fenómeno que se estudió, explica sus causas, cómo se encontró, cómo llegamos a ese punto y cómo llegamos al objetivo. Bueno, ahora hablaremos de la investigación científica, que es otro tipo de investigación. Esta lo que tiene de particular es que sigue un conjunto de pasos ordenados y controlados. Primero es formulación del problema. Tenemos que identificar un problema o alguna pregunta que requiere respuesta. Debemos de ver lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para eso? Darle una respuesta, ¿verdad? Formulación de la hipótesis. Tenemos que establecer una hipótesis que sea clara y precisa, que responda al problema que tenemos. La experimentación es ir diseñando un experimento o estudio para probar la hipótesis. Podemos recopilar datos por medio de observaciones, encuestas, experimentos, como entre otras cosas, ¿verdad? Que podemos buscar análisis de los resultados, pues ya después haciendo todo, debemos de analizar y recopilizar la información que tenemos, y los métodos que utilizamos, ¿verdad? Y después son las conclusiones, que en las conclusiones interpretamos los resultados y determinamos si la hipótesis es verdadera o falsa. Sacamos conclusiones sobre el problema, identificamos la limitación.
¿A qué se refiere eso? Que pues identificamos las limitaciones que podemos tener en esta investigación, y esto es a lo que se refiere la investigación científica, y de ahí dan métodos y técnicas de la investigación científica. Hablaremos del método experimental de la investigación científica. El método experimental es un enfoque de investigación que implica la manipulación de variables para observar sus efectos bajo condiciones controladas. Como podemos ver, tenemos la experimentación controlada. La experimentación controlada viene siendo un tipo de investigación experimental que busca controlar todas las variables que puedan afectar el resultado, excepto la variable independiente que se está estudiando. Y después tenemos el diseño de grupos experimentales y de control. El diseño de grupos experimentales y de control es un enfoque común que realmente se divide en dos grupos, que es el grupo experimental y el grupo de control. Después tenemos las pruebas de hipótesis, que las pruebas de hipótesis son un enfoque pues estadístico para, para ver verdad lo que tenemos. Bueno, y nos pasamos al siguiente método, que es el método observacional. El método observacional, realmente lo que consiste es en observar fenómenos sin intervenir ni modificar el entorno. Creo que está bastante bien explicado, ya que pues nosotros solo observamos, ¿verdad?, el entorno sin modificarlo. O sea, si solo pues si hay que observar, tenemos la observación participante. Eh, pues si ves el entorno que estás estudiando, participas en las actividades y en los eventos que ocurren. Observas y registras la experimentación, ¿verdad? Observación no participante, que es lo contrario a lo participante, pues no hacemos nada de lo anterior. Este registro de datos de forma sistemática, pues utilizamos métodos, ¿verdad? Para, para llevar un registro de manera sistemática. Después tenemos el método comparativo. Compara fenómenos o grupos para identificar similitudes o diferencias. Este método, por ejemplo, si tenemos dos variables, estudiamos las dos. Se basa en el análisis comparativo de variables, como dice, y el estudio de casos múltiples. Por ejemplo, podemos estudiar dos grupos de estudiantes que a lo mejor llevan las mismas materias con los mismos maestros, pero comparar qué diferencias hay en ellos. Es tener, pues sí, como dos grupos y ver sus similitudes, sus diferencias, cómo se comportan. Después tenemos el método descriptivo. Busca describir las características de un fenómeno sin intervenir de él. Busca, pues sí, como la descripción es encuestas, entrevistas, cuestionarios, entrevistar a diferentes personas, por ejemplo. No sé si nuestro proyecto es de investigar por qué hay depresión en los alumnos del TEC, pues hacen encuestas, entrevistas a las personas, ¿verdad? Es buscar hacer eso. Después tenemos el método analítico. Consiste en descomponer un fenómeno complejo en partes más simples para su análisis. Por ejemplo, esto es si nuestra investigación es muy compleja. Si nosotros la investigamos con el método científico toda, pues no se va a poder. Va a ser muy complicado. Es mejor, sí, como en parte, ir investigando para llegar a un resultado. Ahí tenemos el análisis de contenido, el análisis de datos estadísticos, el método cuantitativo. Se enfoca en recolectar y analizar datos numéricos, pues esto es con lo cuantitativo. Están los números, ¿verdad? Encuestas estructuradas, análisis estadísticos, experimentos controlados, ¿verdad? Este es básicamente llevar como un orden de manera más numérica, ¿verdad? El método cualitativo se centra en comprender fenómenos en su contexto natural, con énfasis en la interpretación, como entrevistas a profundidad, grupos focales, análisis de contenido.
más arriba teníamos a lo que ya decía entrevistas, pero esto es en profundidad, es como meternos más al tema, ¿verdad? Y entender en un contexto natural lo que investigamos, ¿verdad? De aquí del método científico nos salen cosas importantes, ¿verdad? Como son las encuestas y cuestionarios. Realmente para una investigación son muy útiles, ¿verdad? Por ejemplo, como decía, si estamos investigando porque hay tanta depresión en los jóvenes del tecnológico, es importante tener encuestas para ver primero cómo se sienten los alumnos, ¿verdad? Para saber, y ya después las entrevistas, por ejemplo, de eso mismo que nos sale, podemos entrevistar a las personas para llegar más a fondo a la investigación. Esto se me hace muy, muy importante. En análisis estadístico, después sí llevar una estadística, ¿verdad? Y ir viendo con diferentes cosas, analizando, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con otras importantes. Seguimos con la investigación básica. De aquí de la investigación básica sale teórico. Es formular teorías, ¿verdad? Como nosotros, como personas que estamos haciendo la investigación, es ver las teorías que nosotros tenemos sobre ellas, sobre lo que investigamos, ¿verdad? Después el analítico, descomposición de fenómenos, después el inductivo, de lo específico a lo general, de lo que es muy específico tenemos que mandarlo a lo general, ¿verdad? Para que sea más fácil de entender. Revisión, después nos vamos a la siguiente y es revisión bibliográfica, estudio de literatura, pues debemos de llevar un estudio de lectura para la investigación. O sea, no podemos lanzarnos a hacer una investigación sin, por ejemplo, ver antes si no hay información de esto. Estudio de casos es un análisis profundo, realmente profundo, que a veces lleva mucho tiempo de lo que estamos estudiando. Modelización matemáticos, como decíamos más hacia atrás, debemos de llevar una representación numérica, por ejemplo, de resultados, o por ejemplo, si estamos realizando encuestas y tenemos algo de sí o no, ver, ¿verdad? Cuántos dicen sí, cuántos dicen no. Observación, registro sistemático. Debemos de observar la investigación que estamos haciendo. Experimentación controladas. De nuestra investigación podemos realizar pruebas para llegar a un resultado, ¿verdad? Para llegar a lo que investigamos, al trasfondo de ello. Después la investigación aplicada busca resolver problemas inmediatos, o mejorar prácticas existentes. Es, por ejemplo, si algo ya está, pues cómo podemos hacer una investigación mejor para llegar a un mejor resultado experimental, que es pues hacer pruebas, ir experimentando, ¿verdad? Correlacional, relación entre las variables, qué relación tenemos entre nuestras variables y así llegar a un resultado de investigación, ¿verdad? Descriptivo, caracterización de fenómenos, los fenómenos que tenemos en nuestra investigación. Explorativo, identificación de problemas, pues tenemos que primero saber los problemas, porque investigamos eso, ¿verdad? Los problemas que nos enfrentamos en la investigación. Después sigue la investigación documental. Se basa en la recopilación de análisis y interpretación de documentos ya existentes, como libros, artículos, información, tesis, entre otros, ¿verdad? La investigación documental, pues como el nombre lo dice, es de documentos, ¿verdad? Como dice aquí, de investigar de lo ya existente, pero como decía más arriba, aunque ya exista, se puede buscar una grieta de algo más para mejorarlo. De aquí tenemos descriptivo, que es pues ir recopilando información de libros, artículos y demás, ¿verdad? Analítico, interpretación crítica. Si ya tenemos la información, pues cómo la interpretamos nosotros como personas que estamos haciendo la investigación. Comparativo, comparar fuentes. Voy a poner un ejemplo. Debe de ser en documentos, en tesis, en artículos. No se compara una información, por ejemplo, de un tesis a que yo diga, la voy a sacar de cualquier lugar de Google. Debes de buscar tus fuentes de donde es realmente confiable. Porque en Internet, si hacemos nosotros una investigación, podemos encontrar mucha información, pero no sabemos si es real. Por eso debemos de buscar
con fuentes confiables o con libros o así, ¿verdad? Investigación de campo. Tipo de investigación en la que se recopilan datos directamente del entorno o contexto real mediante la observación o la interacción con los participantes. Explorativo, identificar problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos a unas personas, pues debemos de investigar primero qué problema queremos investigar. Descriptivo, caracterización de los fenómenos. Debemos de ver los fenómenos que tenemos en lo que estamos investigando, en el entorno que estamos investigando. Por ejemplo, un entorno puede ser un grupo de personas. Mediante la observación, las interacciones de los participantes, vemos, ¿verdad? La experimentación es manipular las variables que tenemos para llegar a un resultado de la investigación, ¿verdad? Bueno, en la investigación de campo tenemos puntos como encuestas que son para llevar una recopilación de datos, entrevistas para obtener información, observación y estudios de caso. Después tenemos la investigación experimental. Es un tipo de investigación en la que se manipulan variables en un entorno controlado para observar sus efectos, ¿verdad? Es decir, cómo nuestras variables, nosotros controlando el entorno, ¿verdad? Observar los efectos que hay en esta investigación. Controlado, manipulación de variables de manera controladas, ¿verdad? Comparativo es comparación entre grupos, como comentaba. Si tenemos dos grupos de estudiantes que queremos investigar su comportamiento, es ir investigando cómo se comportan. Casual, estudio de efectos, ¿verdad? Es estudiar los efectos que tiene ¿verdad? Aquí podemos hacer experimentos que son pruebas controladas. Y nosotros tenemos que tener control de ello, ¿verdad? Grupos controlados, es comparación de grupos, muestreo aleatorio. Pues es, por ejemplo, de ese grupo, agarrar 5 para aleatoriamente para ver el comportamiento y llegar a un punto de nuestra investigación, ¿verdad? Bueno, en conclusión podemos observar cómo de importante es la investigación. Los tipos de investigación que tenemos, cómo dependiendo de nuestro entorno, de las variables que tenemos o lo que necesitamos investigar, es lo que usamos, ¿verdad? Como a veces no, nada más investigamos, así, ahí se va, y habiendo unos métodos bien completos de qué nos sirve dependiendo de lo que estemos investigando, ¿verdad? Es muy importante y muy interesante todos los tipos de investigación y cómo los podemos aplicar según lo que nosotros necesitemos. Estas son nuestras referencias, y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Dios les bendiga.